Entonces decíamos la palabra ánima, ánimo de ánima o alma. Por eso la palabra de Dios nos dice, mire, Marcos 12:30. Aquí aparecerán aquí los versículos, En Marcos 12:30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Así dice. Ok. Nosotros recordamos que ese es el primer mandamiento. Imagínense si no obedecemos el primer mandamiento, ¿usted cree que vamos a obedecer los demás? Pues, ¿cómo vamos con esto? Esa sería la pregunta, ¿verdad? Ya estamos ahí amando a Dios así. Y aquí nos recalca: con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Para que nosotros sigamos un solo ánimo y no haya ese doble ánimo. Y fíjese que la palabra, cómo se repite la palabra todo. Todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Dios sabe que si no lo amamos así, difícilmente vamos a amarlo verdaderamente. Y podemos ver nosotros aquí que Dios, pues no, realmente va al punto. En pocas palabras, es tajante aquí este versículo en decirnos todo. Así que, bueno, quiero que vayamos a un versículo. Santiago 1:8. Para hablar de este tema, el peligro del doble ánimo. Santiago 1, versículo 8 nos dice de esta manera: el hombre de doble ánimo, y mujer también, no vaya a decir usted, no, pues nomás los hombres. Aquí habla en general a la humanidad, ¿verdad? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y es muy cierto, porque pues cuando nos levantamos con ánimo y decimos: órale, voy a hacer las cosas bien como debe de ser, estamos en una sola pieza, con un mismo ánimo. Pero cuando vamos así y nos desanimamos y todo, desanimarse ya es doble ánimo ahí. Entonces, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto quiere decir que no puede mantener una dirección firme en sus acciones, ni en sus decisiones. Eso es el doble ánimo. No se puede mantener una dirección firme en las acciones, en las decisiones. Tiene falta de convicción y constancia. Eso es cuando el doble ánimo. Y sobre todo, tiene falta de sabiduría. Porque mire, quiero leer un poquito antes de haber llegado a este versículo. ¿Por qué dijo esto? Porque viene de algo muy importante. El versículo 5, ¿verdad? Decíamos, el hombre de doble ánimo pues es falto de sabiduría. Pero vamos a ver desde el versículo 2. Así comienza esto, que va a llegar a decirnos el hombre de doble ánimo es inconstante. El versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. Cuando la palabra dice sumo, significa un total gozo, ¿verdad? Tengan ustedes un gozo total cuando os halléis o cuando estén pasando diversas pruebas. Versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Y ahí empezamos a ver, en la paciencia hay sabiduría, porque es ciencia, la ciencia de la paz. Paciencia. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y luego dice el versículo 5: y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si le pedimos a Dios sabiduría, Él nos las dará. La sabiduría va a incluir, la sabiduría que viene de Dios, de parte de Dios, va a incluir el anhelo de querer guardar su palabra, de vivir como un hijo de Dios, ¿no? Como nos dice su palabra, ¿no? Constantemente, en todo momento. Incluso como nos dice acá, aunque estemos metidos en todo tipo de pruebas, estemos con sumo gozo. Imagínense, gozosos, lo cual no es fácil, ¿verdad? Cuando hay pruebas, está uno gozoso, brincando. Muchas veces no es así. Pero si queremos que no haya doble ánimo en nosotros, tendremos que estar gozosos, haya pruebas, luchas o no haya, o haya paz, estemos tranquilos. Del mismo modo, porque no estamos poniendo la mira, el anhelo de nuestra alma en las cosas de acá abajo, de este mundo. Nosotros estamos poniendo las cosas, la mira allá arriba, ¿verdad? Entonces, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y le será dada. Dice el versículo 6: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. En pocas palabras, la duda es como las olas del mar, es que no pueden pasar más allá de donde ya está establecido, ¿verdad? Así es cuando alguien duda, nunca va a alcanzar sus metas. Las olas del mar llegan hasta la playa y ahí, bueno, si viene un tsunami, pues ahí sí, ¿verdad? Pero lo importante es que nosotros, si hay dudas, pues no. Y mire cómo dice al final, el versículo 7 dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El que esté con dudas no recibirá nada de parte de Dios. Y luego ya nos dice el versículo 8 con el que empezamos: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Dónde está el desánimo? En pocas palabras, en la duda, en la incredulidad. En la Biblia nosotros vemos que los hombres, las personas, ¿no? Porque hubo hombres y mujeres también que realmente marcaron la historia, son aquellos que vencieron todas esas dudas, toda esa incredulidad. Aquel hombre llamado Abraham, que Dios le dijo: salte de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, deja toda tu familia y tú vete. Yo te voy a decir a dónde. Ni siquiera le dijo a dónde, y ahí va, salió. Y se encontró lo iban a matar porque su esposa era muy hermosa. 2 veces aparece, ¿verdad?, que lo iban a matar. ¿Cuánta duda hubo? Pero ahí él siguió y Dios lo libró. El faraón vio, dice que los siervos del faraón, porque él llegó por Egipto, pasó,
y vieron a la hermosa mujer, Sarai, se llamaba todavía Sarai. Era hermosísima esta mujer, a pesar de ser ya grande de edad. Y dijeron, no, esta mujer tiene que ser del faraón, y se la llevaron al faraón. Y que no se enferma faraón. Ustedes conocen la historia, ¿no? Se enfermó gravemente el faraón y todos sus siervos, hasta que llegó uno de sus sacerdotes de faraón y dijo, es que la mujer que tomaste, ahí está el mal que ha venido. Esa mujer es de un varón que es un varón de Dios. Y el faraón dijo, ten a tu mujer, casi me muero por haberla tomado. Y le dio muchas riquezas. Y así pasaron pruebas, dificultades, momentos difíciles. Hubo, pero ahí estaban. Y sí, aun si el ánimo se les quebrantaba, se les doblegaba, pero el seguir adelante, vieron la bendición de Dios, obtuvieron promesas. O qué tal cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, tu único hijo. Momentos de dificultad, el corazón como se le ha de haber hecho cuando ya estaba con el cuchillo así. Pero venció y vencieron muchos de aquellos héroes de la fe la incredulidad, porque es fácil no hacer nada, desobedecer a Dios, es muy fácil, no tiene uno que hacer nada. Entonces, la palabra de Dios nos dice, mire, vamos a Santiago, ahí cerca de donde estamos, Santiago 4:8. ¿Qué debemos hacer si hay doble ánimo? Si hay ese desánimo, Ahí Santiago 4:8 nos dice de esta manera: acercaos, o en pocas palabras, ¿no? Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien sus manos. En pocas palabras, dejemos el pecado, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones, porque el doble ánimo, no hay pureza de corazón en el doble ánimo. Decíamos, el doble ánimo, voy a obedecer ahora sí a Dios, voy a vivir conforme a la palabra, y al rato, ay, fallé, le fallé a Dios. Y pues no hay felicidad ahí, en ese corazón. No puede haber paz, plenitud, gozo en un corazón donde hay doble ánimo. Por eso dice, purifiquen su corazón, purifiquen sus corazones. Mire qué hermoso versículo, vamos a buscarlo. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 5. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 5. Bueno, quiero leerlo en una versión, la nueva versión internacional. A ver, porque me gustó como dice. Miren, aquí en la pantalla dice: que el Señor lleve sus corazones a amar a Dios, a amar como Dios ama, Que el Señor lleve sus corazones a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Fíjense, esto es algo precioso, ¿Cómo perseveró Cristo hasta el fin, verdad? Él, momentos antes de ser capturado Jesús para llevarlo a la cruz, Él estaba orando, ¿verdad? Y decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga como yo quiero, sino
conforme a tu voluntad. Y vamos a perseverar hasta el fin, a entregar su vida para lo que Dios el Padre lo mandó, ¿verdad? A dar su vida. Entonces, amar como Dios ama, perseverar como Cristo perseveró. Esto es así, ya no andaremos con doble ánimo. Y que Dios haga eso realmente en nosotros, Realmente es hermoso. Nosotros tenemos que hacer muchas cosas. Mire, quiero leerles el Salmo 31, versículo 23 y 24. Salmos 31, versículos 23 y 24. Si nos damos cuenta cuántas veces nos dice la palabra que amemos a Dios, ¿verdad? Amad a Jehová todos ustedes sus santos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Y dice el versículo 24: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Siempre tiene que haber un esfuerzo de parte nuestra. Y tenemos que tomar ese aliento en nuestro corazón, para que no demos lugar al desánimo. Porque realmente nosotros tenemos que ser en este tiempo esa luz. No por lo que digamos, ¿verdad? Podemos hablar muchas palabras, pero que se vea realmente nuestra actitud, la actitud de nuestro corazón se debe de ver, ¿no? Yo siempre me hice esa pregunta cuando íbamos a comenzar la iglesia. Estaba yo en una oración y me hice esa pregunta: Señor, ¿cómo me verán mis hijos? ¿Qué imagen tienen mis hijos de mí, por ejemplo? Porque eso es muy, muy, muy importante, Podría yo haber dicho, bueno, las personas que me conocen, ¿no? Pero pues las personas tal vez que me conozcan digan, no, pues es un buen muchacho, ¿no? Bueno, eso de muchacho pues es buena gente ahí, el cuate, ¿no? El amigo. Pero la familia, ¿cómo? No sé si usted se ha preguntado eso. ¿Cómo me verán mi familia? Yo decía, ¿qué imagen tienen mis hijos de mí? Y yo decía, Dios mío, líbrame de que mis hijos tengan una imagen de mí de que yo en la iglesia soy uno y en la casa soy otro, o afuera en la calle uno y en la casa otro. Líbrame de eso, ayúdame. Y yo decía, bueno, tengo que esforzarme también, no decirle solamente a Dios que me ayude y yo no hacer nada. No, realmente eso es muy importante, ¿no? Y siempre necesitamos analizar nuestra vida de esta manera. Así que bueno, vamos a buscar un versículo, 1 Timoteo 4:12. Que a nosotros nos vean siempre que no estamos con doble ánimo. Sí, que hemos flaqueado muchas veces, muchas, pero siempre tenemos que ser ejemplo, como dice acá, miren. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Sé un ejemplo de los creyentes en palabra, conducta,
amor, espíritu, fe y pureza. Uy, parece poco. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso debemos de ser. Si no damos ese ejemplo, esa imagen, hay doble ánimo. Hay doble ánimo. Tienen que vernos siempre los demás, que nosotros nos mantenemos luchando. Ser ejemplo tanto en palabra, pero en conducta también. En amor, amar las cosas de Dios, la palabra de Dios, ¿no? Espíritu, fe y pureza. Porque eso es tan importante. De esta manera puede uno guiar a los demás, ¿no? Siendo inspiración, siendo ejemplo, esforzándose siempre como Cristo lo hizo. ¿Recuerdan ustedes aquel versículo que leíamos? Que el Señor lleve sus corazones a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Así que es tan importante esto. Bueno, vamos a Isaías 1, 16 y 17. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando hay doble ánimo? ¿Qué podemos hacer? ¿Podremos hacer algo o no? Sí. Ya veíamos ahorita. Y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Purifiquen. Que sus corazones amen de verdad a Dios como nos manda la palabra, con toda nuestra alma, mente, corazón, fuerzas. Isaías 1:16 dice de esta manera: lavaos, limpiaos, lávense y límpiense, quiten la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Así dice Dios, ¿eh? En pocas palabras, quiten la maldad, dejen de hacer lo malo, dice después, ¿verdad? Quiten la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejen de hacer lo malo. Así nos manda el Señor. Luego dice el versículo 17: aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, repriman al opresor. En pocas palabras, exhorten a quien anda haciendo daño. Defiendan la causa del huérfano, amparen a las viudas y así, ¿no? Lo que Dios nos manda. Por lo tanto, pues tenemos que hacer muchos cambios en nuestros corazones para alejar el doble ánimo. ¿Qué causa el doble ánimo? Bueno, vamos a Hebreos 3:12 al 14. Hebreos 3 del 12 al 14. Entonces, nos dice así estos versículos, Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué hace la incredulidad? ¿Qué hacen las dudas? Nos apartan de Dios, nos alejan de Dios. Si nosotros, ¿cómo nos acercamos a Dios? Por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Si tenemos fe, estamos perseverando, estamos con un ánimo y fortaleza. Pero donde hay incredulidad, donde falta esa fe, imagínense,
que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad, porque la incredulidad hace eso, que nuestro corazón sea malo. Porque muchos dicen de esta manera, yo antes lo decía, ¿verdad? También llegó en mi juventud, yo decía esto: Dios no existe. Pero era más bien para poder hacer de todo lo malo, ¿eh? Era un pretexto muy bueno para portarme como yo quisiera. Y así cuando muchos dicen, bueno, Dios no existe, pues prefieren decir no hay Dios para a que la conciencia los acuse, ¿verdad? Pero bueno, miren que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dice el versículo 13: antes exhortaos los unos a los otros. Estamos exhortando unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy. En pocas palabras, hoy, a exhortarnos unos a otros. Pórtate bien, sigue, busca a Dios, vive de acuerdo a su palabra. Eso es exhortar, ¿no? Cada día necesitamos esa exhortación. Antes bien, exhortaos cada día unos a los otros, cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Eso hace el engaño del pecado, endurecer. ¿Se han dado cuenta cuando alguien va al pecado a cometer o de desobedecer a Dios? Pues endurece su corazón. No me interesa nada, y dureza de corazón, y ahí se va el pecado. Entonces, pues, la exhortación, que para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Y dice el engaño del pecado porque el pecado promete un placer, pero es dañino al final de cuentas, ¿no? Así es, ¿no? Y pues es fuerte, es saber ya, ¿no? Mire, por ejemplo, en las cajetillas de cigarros usted ve como, pues dice ahí, este producto es nocivo para la salud, ¿verdad? Pero ahí está. El alcohol, las drogas, todo eso, ¿no? Porque es un engaño, ese placer momentáneo. Luego, bueno, ahí continuamos el versículo 14. Este versículo 14 quiero leérselos en la Nueva Traducción Viviente. Aquí va a aparecer el versículo. Fíjese: contra el desánimo, contra el doble ánimo. Pues si somos fieles hasta el fin. ¿Qué? Fieles hasta el fin, Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Si somos fieles hasta el fin. Y vean cómo aquí podemos ver que no hay doble ánimo aquí. Si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando por primera vez creímos en Dios y dejamos todo por Dios, y el corazón se gozaba. Usted recuerda ahí aquellas, cuando, bueno, yo me acuerdo cuando recién nos convertimos y las alabanzas, estaban esas canciones de renuévame, Señor,
y hasta las lágrimas salían, ¿verdad? ¿Y qué pasó después? Pues no debe ser así. Aquí nos está diciendo que nosotros debemos ser fieles hasta el fin, confiando con la misma firmeza que teníamos en el principio. Y así dice, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Porque recuerdan que Cristo, antes de irse a su trono nuevamente, recuerde, Cristo está vivo, resucitó y está a la diestra del Padre. Y Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy a preparar lugar para ustedes. Tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo, porque Él es el Hijo unigénito de Dios. Pero los que le recibieron y creen en su nombre, Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces tenemos que seguir adelante. Bueno, vamos rápidamente a Hebreos 12, versículos 1 y 2. Ya vamos terminando, Hebreos 12, versículos 1 y 2. Para que no haya desánimo en nuestro corazón, en nuestra vida, ni mucho menos el doble ánimo. Dice en estos versículos 12:1 de Hebreos: por tanto nosotros también, teniendo a nuestro alrededor una gran nube de testigos, miren, despojémonos de todo peso, y del pecado que nos asedia, porque el pecado allá está, ¿verdad?, acechando. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjese, esto que dice de la carrera que tenemos por delante, no sé si usted, ¿habrá alguien que ya se conformó así como está? Que llegue a decir: bueno, pues yo ahora sí ya obedezco a Dios, ahora sí ya estoy en santidad, ahora sí ya puedo estar tranquilo ya. Difícilmente, ¿verdad? Si nosotros dice la palabra que tenemos que ir creciendo hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, a la plenitud de la estatura de Cristo. Entonces nos queda un largo camino por recorrer. Despojémonos primero de todo peso. Cada uno de nosotros sabe que nos estorba para seguir a Cristo. Cada uno de nosotros debemos de ser sabios para entender dónde están nuestras debilidades y fortalecer esas áreas de nuestra vida. Seguir, despojarnos de ese peso, despojarnos del pecado, quitar todo lo que nos aleja de Dios y seguir con paciencia la carrera que tenemos por delante. Seguir creciendo. Y ya saben cómo nos dice el versículo 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos, nuestra inspiración, el Señor Jesucristo. Por eso decía aquel versículo, ¿verdad?, que el Señor lleve sus corazones a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Bueno, vamos al versículo 28 y 29.
Y dice así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Porque nosotros hemos recibido una herencia muy impresionante, una heredad allá arriba, ¿no? Por los méritos de Jesucristo, no por nuestros propios méritos. Nosotros solamente por la fe en Jesús, nos enseña la palabra que ya tenemos un lugar ahí en el cielo. Entonces, así que nosotros, recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y dice el versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Sí, Dios es amor, Dios es misericordia, piedad tiene de nosotros, pero también es fuego consumidor. Y alguien escribía esto que les voy a mencionar. Dice: lo mejor es que nos acerquemos a Él en sus términos. Acercarse a Dios conforme a su palabra, ¿verdad? Él consumirá todo lo que esté fuera de este ámbito, dice. Lo mejor es acercarse a Dios bajo sus propios medios, sus propios términos, su palabra, porque Él consumirá todo lo que esté fuera de eso. El Padre, dice, derramó su fuego consumidor de juicio sobre el Hijo en nuestro lugar. En pocas palabras, también no se preocupe usted en decir: ay, me da miedo porque Dios es fuego consumidor. Él derramó toda su ira en su propio Hijo cuando estaba en la cruz. Y de alguna manera Cristo pagó ya todo eso por nosotros. Pero ahora por eso nos dice acá: todo lo que hemos recibido debemos tener gratitud y mediante esa gratitud servir a Dios, agradándole con temor y reverencia, ya que Él es fuego consumidor. El temor de Dios, agradándole con temor y reverencia. Recuerde que ese temor precisamente es reverencia a Dios. Es ver siempre a Dios con respeto, con el deseo de venir a Él con humildad. Ahí en Proverbios 22:4, mire qué hermoso dice este versículo, Proverbios 22:4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Esas riquezas espirituales, honra y vida espiritual, obtenemos cuando en nuestro corazón hay humildad y temor de Dios para servirle a Él, seguirle, buscarle. El temor, visto desde este punto, es bueno porque nos libra. Tal cual, ¿no? Como cuando usted ve la luz roja del semáforo. Primero, por más que llevemos prisa, nos detenemos, ¿no? Primero porque si nos pasamos, puede haber un accidente y hay temor de que nos pase algo. Segundo, la ley, ¿no? Los de tránsito. Entonces, ese temor nos ayuda a respetar. Ahora, con Dios es igual. Lo que Dios en su palabra y todo ese temor de decir:
yo prefiero obedecer a Dios que vivir en desobediencia. Vendrá ese fuego consumidor. Pero aquí nos dice: riquezas, honra y vida son remuneración de la humildad y del temor de Dios. Lamentaciones 3:22, con esto quiero terminar. Ir terminando, mejor dicho. Lamentaciones 3:22 y 23 nos dicen de esta manera: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Fíjese, a pesar de que Dios es fuego consumidor, por su misericordia no nos ha pasado nada realmente. Dios tiene mucha misericordia, mucha paciencia. Pero es que Dios, tenemos que entender muy bien algo muy importante: cómo es Él. Nos ama de tal manera que dio a su Hijo por nosotros. Fíjense qué amor, con qué amor nos ama. Pero aún así, aparte de que Dios es amor, que Dios es misericordia, también Dios es justo y no se puede traspasar su justicia sin que haya consecuencias. Pero por la misericordia, por su misericordia, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y dice el 23: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada mañana Dios renueva su misericordia por nosotros. Qué hermoso, ¿no? Bueno, quiero terminar en Colosenses 1:10 y 11. Colosenses capítulo 1, versículos 10 y 11. Recuerden este tema: el peligro del doble ánimo. Estar siempre con mucho ánimo, con mucho amor en nuestro corazón para servir a Dios. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. En todo. ¿Cómo le debemos agradar a Dios? En todo. Llevando fruto en toda buena obra. Que se vean los frutos. Que se vea cómo vivimos, ¿no? Que se vean nuestras actitudes, nuestras actitudes y nuestra forma de ser. Esos son nuestros frutos que damos, Que se vea que sí, realmente estamos de un solo ánimo, siempre fortalecidos en Dios, ¿no? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y dice el versículo 11: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Largo ánimo, el mismo ánimo en todo el tiempo. Esto significa longanimidad, el mismo ánimo. El mismo ánimo aun cuando nos vaya mal, ¿no? Dios habló un día, usted recordará a Job, ¿verdad? Job, la opinión que Dios tenía de él. Dios decía de Job: es un varón perfecto, justo y recto, temeroso de Dios. Pues qué hermoso, ¿no? Y cuando se acabó todo lo que Job tenía, sus hijos murieron, su esposa se fue y todo, Job dijo: ¿qué? ¿Recibiremos solamente los bienes de Dios y no recibiremos los males? Y dice la palabra: en todo esto no pecó Job
delante de Dios. Era un hombre que no tenía doble ánimo, que tenía longanimidad, el mismo ánimo siempre, estuviera como estuviera. Y de eso se trata, que así andemos nosotros. Andar con el gozo del puesto delante de Dios, nada más. Por lo que nos espera después de esta vida. En esta vida vamos a tener muchos problemas, ¿no? En el mundo hallaréis aflicciones, dijo Cristo Jesús, ¿verdad? Pero confíen, yo he vencido al mundo. Y es que no pongamos nosotros nuestras esperanzas en el mundo, si no nos vamos a frustrar. Se va a decaer, doblegar nuestro ánimo, sino en lo que va más allá de este mundo. Amén. Vamos a hacer oración para finalizar. Gracias, Señor, por tu palabra. Y que estemos nosotros, como dice acá, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de tu gloria, Señor, porque tú eres el Todopoderoso. Y si nosotros decimos que creemos y confiamos en ti, estamos confiando en quien tiene todo el poder para ayudarnos, para sacarnos de toda mala situación, de todo problema, tribulación. Por lo tanto, ayúdanos, Señor. Fortalece a tu iglesia, Señor Dios Todopoderoso. Que aprendamos a vivir con un mismo ánimo todo el tiempo, con la fortaleza que tú nos sabes dar, confiando verdaderamente en ti, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor. Y sobre todo ayúdanos a seguir adelante, negándonos cada día, tomando nuestra cruz, siguiendo en el camino, verdad y vida que es Cristo Jesús. Y cuando lleguemos a la meta, estemos gozosos recibiendo todas tus bendiciones, Señor. Y tanto en este mundo como en el que sigue. Así que ayúdanos, aquí estamos, Señor, para renovar nuestras fuerzas. Gracias te damos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Gloria a Dios.